Listo, ¿cómo están? Bienvenidos a todos los que se conectan en esta mañana latinoamericana a una nueva versión de los GovTech Latam Talks, espacios de conocimiento que gestionamos desde GovTech Latam, un programa del Instituto de Empresa y el BitLab. Y en esta ocasión tenemos a nuestra moderadora Jimena Usique, que es la líder de ciudades de GovTech Latam. Ella va a estar moderando este panel sobre cómo se han superado los desafíos en la definición de retos en Latinoamérica. Entonces, muchas gracias por conectarse. Le doy paso y a nuestra moderadora en este día de hoy. Hola Jimena, ¿cómo estás? Hola Valeria, un gusto estar acá de nuevo en este espacio. Hace mucho tiempo no estábamos por acá. Muy feliz de hablar de este tema que me emociona muchísimo, todo el tema de metodologías, todo el tema de usar la innovación en pro de mejorar los servicios públicos. Y justamente hoy vamos a hablar de qué tan importante o cómo podemos superar justamente esos desafíos en la formulación de retos de innovación abierta. Entonces, ahí vamos a hablar un montón de innovación abierta desde muchas miradas, eh, justamente que traen nuestros panelistas el día de hoy. Hoy voy a compartir un pedacito de nuestra metodología o voy a contarles un poquito como este warm-up del tema que vamos a tratar el día de hoy y luego vamos a pasar con el panel. Entonces, bueno, nada, nuestro webinar se llama Superando los desafíos en la formulación de retos y justamente lo que hablamos cuando hablamos de desafíos es justamente que los desafíos provienen de procesos de innovación abierta o de metodologías de innovación abierta y muchos de ustedes dirán, bueno, pero eso de innovación abierta específicamente, ¿qué es? Y básicamente las metodologías de innovación abierta buscan aprovechar el conocimiento que se encuentra, digamos, afuera de las organizaciones muchas veces o algunas veces más bien. Ese conocimiento también puede estar afuera de un equipo de trabajo. La innovación abierta también se puede dar dentro de una organización, pero particularmente o usualmente lo que pasa es que la innovación abierta se usa para atraer esta información que viene o esta innovación que está fuera de la organización justamente para complementar las capacidades que hay internas y acelerar el proceso de innovación. Esto se hace a través de varios mecanismos, pero lo que busca es que la colaboración con actores externos, supongamos universidades, startups, centros de investigación ciudadanos o con ciudadanos justamente o con clientes, pues justamente estas empresas puedan acceder a nuevas tecnologías, a nuevas perspectivas y nuevas soluciones que les permitan crear productos y servicios más innovadores y sobre todo más competitivos. Entonces, ¿qué pasa tradicionalmente en las organizaciones públicas? Pues que quienes adquieren los servicios los adquieren con una serie de requerimientos técnicos sumamente restrictivos y además piden una alta experiencia a estos proveedores y una solvencia financiera muy alta. Entonces, ¿qué pasa? Esto limita un montón el número de soluciones que pueden ser evaluadas, digamos, la diversidad de soluciones, pero también cierra aún más la entrada de empresas que quieren o podrían llegar a proponer nuevas maneras de resolver ese reto que estamos buscando resolver, ese problema público que estamos buscando abordar. Y justamente muchas veces, y no sé si ustedes cuando están pensando en cosas que no conocen, pues ustedes podrían decir, yo no sé sobre metodologías ágiles, yo no sé sobre innovación abierta, pero ustedes al menos saben que el nombre de lo que saben son esas dos cosas. Pero ¿qué pasa si no sabemos lo que no sabemos, no? ¿Qué pasa si las personas de mi organización o mi organización solo está centrada en lo que conoce, así no sea experta, pero no sabe la cantidad de cosas que hay afuera en el mercado? Justamente esa innovación que la organización no conoce es, digamos, donde las metodologías de innovación abierta juegan un rol determinante. Justamente como metodología o la figura más conocida son los concursos que se guían a través de desafíos, pero también esto se puede hacer de otras maneras. Se pueden hacer a través de ejercicios de crowdsourcing o de inteligencia colectiva, en donde le hacemos una pregunta a un público general y nos dan ideas o nos dan respuesta a esa gran pregunta, pero también se puede saber hacer a través de grupos muy reducidos, por ejemplo, a través de alianzas estratégicas en donde mi organización se conecta con otras organizaciones muy específicas en un tema muy concreto y empezamos a transferir conocimiento, justamente abriendo las puertas de nuestra organización a otros actores. O, por ejemplo, en comunidades de práctica, que sucede mucho que se muestran como ejemplos de lo que se ha hecho o lo que ha funcionado en otros lugares y justamente lo que se hace es como absorber ese conocimiento e implantarlo en nuestra organización.
Entonces, ¿cómo funciona un proceso de innovación abierta? Este es como el proceso más genérico y usualmente está basado en procesos de convergencia y divergencia. ¿Qué quiere decir esto? La convergencia es justamente como este espacio de exploración, de creación, en donde generamos información para tener ideas y sobre todo para tener opciones de dónde escoger. A esto le llamamos como divergencia, este proceso de exploración, ¿no? Y luego hay un proceso de convergencia en donde para definir justamente qué se aprendió, lo que hacemos es tomar toda esa información y la sintetizamos para poder tomar decisiones. Entonces, esos procesos de divergencia y convergencia usualmente se van como repitiendo de manera iterativa o de manera cíclica y nosotros desde GovTech Latam los entendemos mucho en dos espacios. El espacio del problema, que es justamente todas esas cosas relacionadas con entender la situación actual, entender el problema, los usuarios, los contextos, las fricciones que están sucediendo ahora en la situación que queremos abordar y justamente definir cuál va a ser el marco de intervención, cuál va a ser ese alcance a dónde vamos a llegar. Pero también esta divergencia y esta convergencia se da en un espacio de solución, en donde podemos acercar y explorar justamente las soluciones que están disponibles en el mercado y converger a una solución específica que nos funciona para resolver ese problema. En el caso de GovTech Latam, nosotros tenemos como un tercer ciclo de convergencia, de divergencia y convergencia, en donde nosotros buscamos explorar y probar una solución para justamente definir cuáles serían los requisitos que necesita esa tecnología para poderse escalar en esa organización específica. Entonces, nuestra metodología se compone de estos, digamos, diamanticos o estos espacios de divergencia y convergencia en tres puntos o en tres misiones importantes. Una misión de entender cuál es el problema actual, una misión de explorar qué existe en el mercado a través de, como lo decíamos, innovación abierta, y una última dimensión en donde buscamos probar soluciones justamente para informar demandas futuras. Entonces, si se dan cuenta, nuestra metodología gira en torno a principios como la experimentación, justamente en el último módulo, el diseño centrado en las personas para poner siempre en el centro a las personas y entender que lo que comprendemos o lo que exploramos o la información que tengo un visitante. Ok, ya sé. Y entender justamente que en esta primera etapa, todas las cosas que nos encontramos nos van a informar todo el proceso, justamente nos van a decir dónde hay o dónde encuentran valor las personas que viven ese problema y justamente de esa manera evaluar las soluciones y explorar y probar estas soluciones para definir cuáles son los requerimientos que necesitamos encontrar para escalar. Y también nuestra metodología se basa en, digamos, el agilismo o el pensamiento ágil, justamente porque toda esta vuelta o todas estas aperturas y cierres los damos en un plazo de un año solamente. Ya van a ver más adelante y nuestros invitados nos van a contar cuánto duran sus metodologías, cómo estos procesos van cambiando de una organización a otra. Todo esto justamente para darnos cuenta que no existe una única receta, sino pueden haber diferentes recetas para diferentes organizaciones. Entonces, ¿por qué es importante hablar sobre la identificación de problemas en innovación abierta? Pues como lo vimos, esto es como una cadena de acciones que dependen una de la otra, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, supongamos que si no hay una exploración suficiente de soluciones, pues justamente no tendremos la suficiente información para comparar cuál es la mejor. Entonces vamos a tener una baja exploración y asimismo una baja diversidad de soluciones. Pero sobre todo lo que nos atañe en este webinar. ¿Qué pasa si no entendemos el problema y los usuarios y el contexto y las fricciones desde el inicio? Pues seguramente vamos a tener un mal problema y seguramente muy pocos van a entender lo que estamos buscando en un proceso de innovación abierta. Entonces, desde nuestra experiencia en el ámbito GovTech, los problemas que formulamos son tecnológicamente agnósticos, justamente porque nuestro proyecto se trata de tecnología en el gobierno, pero básicamente cuando hablamos de tecnológicamente agnósticos, nos referimos a que pueden ser resueltos por diferentes tecnologías, es decir, no nos casamos con la inteligencia artificial, con el blockchain, con IoT o demás. Y esto justamente nos ayuda a abrirnos al mercado, a nuevos y diversos tipos de soluciones que usualmente, pues, en nuestro caso ya tienen tracción en el mercado, tienen experiencia para implantar no solo nuevas tecnologías, sino también nuevas maneras de hacer y pensar en las administraciones públicas. Y al final encontrar que este tipo de relaciones con estas empresas emergentes pues va a ayudar a cambiar no solo las lógicas, digamos, operativas que están
intrínsecamente relacionados con la tecnología, sino también la cultura organizacional y las maneras de relacionarse con otros ciudadanos y con otros actores, ¿verdad? Entonces, esta era como la charla introductoria, contarles un poquito muy desde arriba de qué se trata esto de innovación abierta y nada, sentirnos muy honrados porque hoy tenemos invitados de lujo. Tenemos a Javier Pastorino de ANI desde Uruguay, tenemos a Hanna Chico de Impulsa en Colombia y tenemos a Pablo desde el Laboratorio de Gobierno en Chile, quienes pues cada uno desde su esquina han abordado este tema de la innovación abierta de maneras muy diferentes, a ritmos muy diferentes y de nuevo entendiendo que no hay una única receta para la innovación pública. Entonces, a todos, mil gracias por aceptar esta invitación. Acá voy a dejar de compartir, creo que ya. Súper, a todos, mil gracias por aceptar esta invitación y vamos a ir como a la carne de este proceso o de este webinar, ¿no? Entonces, la invitación a este webinar prometía hablar de la importancia de los retos en los procesos de innovación abierta. Entonces vamos a darles 7 minutos a cada uno de nuestros panelistas justamente para que nos cuenten por qué creen que es importante definir un buen reto en una metodología de innovación abierta. Y en especial nos interesaría saber a qué desafíos se han enfrentado, uno, y sobre todo, qué estrategias han empleado para afrontar esos desafíos. Entonces, si quieren, empecemos por Javier. Javier, bienvenido. Gracias por estar aquí. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, Valeria, Jimena, y por supuesto a todas y todos por estar acompañándonos en la mañana de hoy. Voy a compartir en pantalla. Ustedes me confirman si se ve. Sí, Se listo. ve bien. Bueno, comentarles que voy a estar compartiendo la experiencia desde lo que es el programa de innovación en servicios públicos que está ejecutado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay, junto con el Laboratorio del Banco Interamericano de Desarrollo. Básicamente, este programa, a grandes rasgos, lo que busca es ayudar a mejorar los servicios públicos que utilizan las personas, incorporando nuevas tecnologías, nuevos conocimientos, pero sobre todo basándonos en esto que Jimena mencionaba de la metodología de innovación abierta, ¿no? En este sentido, nosotros consideramos la innovación abierta como el proceso por el cual vinculamos a las organizaciones públicas con externos a ellas, empresas privadas, centros tecnológicos, instituciones académicas, para, bueno, en conjunto encontrar las mejores soluciones o las soluciones más innovadoras a las problemáticas que previamente fueron definidas por estas organizaciones públicas y que finalmente impacten de manera positiva en las personas. En ese sentido, nosotros tenemos una serie de herramientas de apoyo de distinta índole que acompañan a las instituciones públicas a poder incorporar esta innovación con esta perspectiva, pero en lo que tiene que ver con innovación abierta particularmente tenemos el programa o la herramienta de desafíos públicos que básicamente tiene estas 5 etapas a modo general. La primera es la identificación del problema o el desafío, que es el tema central de esta charla, y ahora vamos a entrar en eso en particular. Una vez que tenemos la identificación del problema o el desafío de parte de las instituciones públicas, pasamos a trabajar en conjunto a través de un lanzamiento de una convocatoria para encontrar estas soluciones externas de empresas privadas, de centros tecnológicos y demás, y luego de pasar por un proceso de evaluación, se llega a la selección del proyecto de prototipo para, bueno, implementar esta solución y pasar entonces a lo que tiene que ver con la fase de desarrollo y testeo de ese prototipo para finalmente dar la difusión de los resultados y avanzar hacia la siguiente etapa, que es la del escalamiento de esta solución en función a las distintas necesidades. Pero, ¿por qué es importante definir un buen reto? Que es el tema central y la pregunta que Jimena nos planteaba. Bueno, claramente desde nuestra perspectiva, un poco en base a la experiencia que tenemos y también en base a alguna bibliografía referente a este tema, queríamos compartir 3 elementos que para nosotros son fundamentales. El primero es que un buen problema siempre va a traer la mejor solución. Y acá es clave ver esta fase del proceso como una inversión que nos va a ahorrar tiempo y costos posibles a futuro. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un problema bien definido, bien acotado, conocemos sus características, va a ser mucho más fácil encontrar soluciones que estén alineadas a esta temática. En cambio, si no dedicamos el tiempo adecuado para esto, puede suceder que una vez que avancemos en el desarrollo de la potencial solución a través de un prototipo o el mecanismo que hayamos definido, encontremos que el problema que habíamos definido inicialmente no es tal o
tiene otras características y por lo tanto ahí hay que comenzar todo de vuelta a reformular ese problema y esto por supuesto que afecta tiempos y también costos asociados a este proceso. Por lo tanto, nuestra recomendación en este sentido es dedicar el tiempo adecuado para poder entender el problema de manera efectiva y también analizar cuáles son esas características pensando en que esto, como decía, es un tiempo invertido a futuro y nos va a ayudar en todo este proceso. El siguiente punto que nos parece importante compartir también es que un reto bien formulado o bien delimitado va a ser mucho más fácil para después accionar sobre él y encontrar estas soluciones que tengan sentido y ataquen la raíz de esa problemática, ¿no? Cuando tenemos un problema muy genérico, muy abarcativo, como podría ser, por ejemplo, el cambio climático, claramente existen un montón de puntas y posibilidades para atacar esa problemática porque es súper general y a su vez ese problema, digamos, tiene subproblemas en una gran cantidad posible. Entonces, si en cambio modificamos ese reto general hacia un reto más específico, como podría ser cómo reducir las emisiones de CO2 del transporte público en mi ciudad, claramente va a ser mucho más fácil delimitar posibles soluciones, recibir posibles soluciones e identificarlas y que realmente tengan un efecto sobre esa acción puntual que nosotros estamos planteando dentro de una problemática más general. Por lo tanto, la recomendación en este punto para nosotros es importante poder trocear o compartimentar los problemas y acotarlos para enfrentarlos y gestionarlos de una mejor manera. Y finalmente, en lo que tiene que ver con esta pregunta particular, también entendemos que un reto bien formulado va a ayudar a medir el éxito de la solución. Claramente, cuando yo conozco cuál es la situación no deseada, es decir, trabajé el problema, analicé sus características, voy a saber qué es lo que sí quiero de alguna manera o cuál es la solución que necesito para atacar esa problemática. Y en ese proceso se nos van a abrir las puertas para poder identificar indicadores que nos permitan medir si esa solución realmente tiene el efecto deseado o no lo tiene, cuál era la situación inicial y cuál es la final una vez aplicada esa solución y qué impacto eso ha generado, sobre todo también con un elemento clave que Jimena lo mencionaba al principio, que es desde la perspectiva de los usuarios y las usuarias de esos servicios, ¿no? ¿Cuál fue el cambio o el impacto positivo que se generó una vez aplicada esta solución? Por lo tanto, es importante tener clara esa situación no deseada, sobre todo, como decíamos, desde la perspectiva de mis usuarios y de mis usuarias para, bueno, que esto realmente tenga sentido. Entonces, estas para nosotros son las tres claves de un reto bien formulado. En cuanto a la pregunta que Jimena también hacía de qué desafíos nos hemos enfrentado a la hora de definir un reto, la intención es compartirlo desde la perspectiva de las instituciones públicas. Claramente hay un sinfín de retos que se van presentando en el proceso, pero a nosotros nos parece importante compartir tres que vemos que se repiten constantemente desde la perspectiva de las instituciones públicas. Y son básicamente estos. Por un lado, definir el reto en formato problema, ¿no? No pensar en el problema y en la solución. Esto es algo que suele suceder dentro de las organizaciones públicas y genera un conflicto porque, como veíamos, el proceso de innovación abierta aplica si realmente yo tengo un problema del cual no sé cuál puede ser la mejor solución y por lo tanto hago una convocatoria para que externos me den esa solución a partir de su expertise, su conocimiento. Entonces, es importante a la hora de trazar el reto, pensar únicamente en el problema y no en la solución para no sesgar hacia posibles soluciones desde nuestra perspectiva interna en la organización. Otra de las cosas que también ha generado dificultades para las instituciones públicas, o nosotros lo hemos notado, es el priorizar los múltiples retos que una institución pública tiene. Claramente, la complejidad de las instituciones públicas hacen que las mismas tengan un sinfín de retos a nivel interno, a nivel de gestión, a nivel externo, con los usuarios, con las usuarias, y a veces se les hace difícil identificar por qué reto comenzar. Entonces, esa es otra problemática que nosotros hemos identificado y que nos parece fundamental compartir. Y finalmente también otra de las cosas que hemos visto es que en muchos casos
existen dificultades para definir un equipo adecuado dentro de las instituciones públicas que puedan afrontar estos procesos de innovación, porque en muchos casos solamente se presenta de parte de un equipo técnico y se deja por fuera, perdón, a los tomadores de decisión. Eso hace que obviamente luego haya problemas a la hora de continuar con el proceso, o a veces se dejan áreas como tecnologías de la información por fuera, y en el proceso se dan cuenta que hay que incorporarlos, y no es lo mismo armar un equipo de base sólido desde el principio que ir haciéndolo en el camino, porque obviamente no están conociendo la raíz de esta problemática. En ese sentido, las estrategias que nosotros hemos empleado para poder afrontar estos desafíos básicamente se basa en un kit de innovación pública, una herramienta que hemos creado al interior de nuestra organización con el apoyo de consultores expertos, sobre todo en pensamiento de diseño, que básicamente se trata en un acompañamiento muy cercano con las instituciones a través de llevar a cabo una serie de talleres con la metodología de Design Thinking como centro para ayudar a identificar y refinar estos problemas u oportunidades que tienen las instituciones públicas, para poder generar luego procesos de con mecanismos de innovación abierta. En ese sentido, el kit, muy a grandes rasgos, lo que plantea son 4 fases bien definidas. La primera fase tiene que ver con la definición de este equipo que va a formar parte de este trabajo dentro de la institución pública, pensándolo en distintos niveles dentro de la misma, y empezar a trazar un lienzo de problemas desde la perspectiva de la propia institución pública. ¿Cuáles creen que son esos problemas prioritarios que tienen nuestros usuarios o nuestras usuarias desde la perspectiva de este grupo diverso, pero dentro de las instituciones públicas? Luego pasaríamos a la siguiente fase, que es tratar de ir acotando de alguna manera ese lienzo de problemas, algunos problemas más específicos, y hacer un análisis profundo de cuáles son los involucrados en ese proceso, ¿no? Tanto los actores internos como los actores externos, como decíamos, usuarios y usuarias, para poder ir luego, en la fase tercera, a validar con estos usuarios si esa dolencia, ese problema realmente responde a la realidad y no tiene que ver con un sesgo propio de nuestra propia organización, de nuestra forma de trabajo, y entonces allí vemos si realmente esto tiene sentido. En caso que no lo tuviera, reformulamos o redefinimos este problema para pasar luego sí a la fase final de aplicar elementos de pensamiento creativo, y luego de definir el problema bajo esta metodología, bueno, llegar a una priorización a través de una matriz de costo e impacto, y de esta forma priorizar ese problema, que era otra de las cosas que veíamos que se repetía dentro de las instituciones públicas. Así que, a grandes rasgos, este es un poco el enfoque, lo que queríamos compartir con ustedes desde esta perspectiva de los retos, y también de qué manera nosotros ayudamos a las organizaciones públicas de alguna manera a levantar estos retos y avanzar en el trabajo profundo desde la perspectiva de la problemática, para luego sí iniciar esta fase de innovación abierta en una convocatoria posterior. Lo máximo, Javier. Mil gracias. Sobre todo, empatizo muchísimo con esta situación que viven muchos servidores públicos de intentar definir el reto como un problema. Mucho de lo que hablamos en GovTech Latam es que en general los humanos estamos muy habituados a pensar en soluciones, ¿no? Entonces, seguro muchos de ustedes han escuchado a sus jefes decir como tráigame soluciones y no me traiga problemas. O lo que necesitamos es una aplicación, un tablero de control, ¿cierto? Esa es nuestra necesidad. Necesitamos una solución tecnológica que se llama dashboard. Entonces, muchas veces hacer esa transición a implementar o entender que no necesitamos un dashboard, sino necesitamos entender la información que tenemos a disposición. Es difícil a veces hacer esa transición como a ese modelo de pensamiento, y que nota que tengamos todas estas herramientas a la mano. Quisiéramos, o bueno, a mí me encantaría conocer la matriz de costo-impacto. Creo que se les ayuda muchísimo a las áreas técnicas justamente como a priorizar y a entender hacia dónde deben enfocar sus esfuerzos. Ahora mismo vamos a escuchar a Hanna, justamente viene desde Colombia en Impulsa. Hanna, ¿quieres contarnos cuáles han sido los desafíos que han enfrentado al momento de definir problemas y cómo lo han resuelto desde Impulsa en Colombia? Claro que sí. Bueno, buenos días a todos. Primero que todo, muchas gracias, Jime, por esta invitación, y Vale también. Desde Impulse y desde Milab, pues estamos muy emocionados de ser parte de estas GovTech Latam Talks.
Entonces, bueno, eh, entrando ya, digamos, en materia y respondiendo a la primera pregunta sobre por qué es importante definir un buen reto, una metodología de innovación abierta, yo creo que más allá, digamos, de definir un buen reto, hay que definir bien un reto. Entonces, ¿a qué me refiero? A que pues hay muy buenos retos que pueden estar mal formulados o pueden estar mal definidos. Entonces, siento yo un poco en doble vía, necesitamos un proceso que nos garantice definir bien el reto y claro, pues necesitamos un reto con alto potencial, viabilidad y con alto impacto para que pues conjuntamente esto pueda ser algo que realmente genere valor y cambio en los actores directamente relacionados con la necesidad. Digamos que en cuanto a específicamente lo que son los retos y todo este mundo de las metodologías en innovación abierta, es aún más importante definir bien ese buen reto, porque yo lo que voy a hacer como actor retador es salir a buscar soluciones afuera. Entonces, yo tengo que poderle dar las herramientas al ecosistema solucionador para que me lleguen propuestas que en efecto sí vayan a ayudarme a atender mi necesidad. Entonces necesito saber bien qué es lo que quiero y qué es lo que necesito y necesito tener unas nociones también de cómo necesito resolver ese tema. Nosotros, pues específicamente en mi lab utilizamos la herramienta de la compra pública para la innovación, que es una pequeña herramienta dentro de este mar inmenso de innovación abierta y lo que hacemos es surtir todo un proceso, digamos, de identificación y de caracterización de ese reto. Hacemos un trabajo de campo, validamos, digamos, con actores también relevantes esa necesidad desde diferentes perspectivas. Hacemos vigilancia tecnológica para recoger ese estado del arte que hay. También tenemos estudio de mercado, hacemos diálogos con potenciales solucionadores para alinear también ese reto que yo tengo con la oferta que hay en el mercado de forma que conjuntamente podamos resolver esa necesidad. Y digamos que en esta ruta, digamos, y en este proceso de actividades que tenemos para poder generar estos espacios de innovación abierta, eh, yo siento un poco que esto funciona y voy a poner como un ejemplo de pronto un poco distante, pero siento que ayuda también a hacer entender a lo que me refiero y es cuando nosotros vamos al médico, nosotros vamos porque nos duele algo generalmente. Entonces yo voy al médico, saco la cita y le digo, no, oiga, me duele la espalda o estoy tosiendo mucho, quiero saber cómo qué es. Y el doctor empieza a hacerme preguntas. Me empieza a hacer preguntas y yo le voy respondiendo esas preguntas. ¿Qué pasa? Cuando yo no tengo las respuestas a esas preguntas, pues el doctor me va a mandar 1000 exámenes, me va a hacer otras preguntas, me va a mandar a otros doctores, porque yo no le estoy facilitando, digamos, ese desglose de la necesidad o del dolor que yo estoy sintiendo para que él me pueda dar una ruta de acción efectiva. Pasa exactamente lo mismo en los retos de innovación abierta. Y es que cuando uno no define un buen reto, pues el ecosistema no me puede a mí responder de una forma proactiva y no me puede a mí dar soluciones que en efecto me ayuden a solucionar ese reto. Entonces, a lo que me refiero es que cuando uno define bien un buen reto, garantizamos directamente que la innovación abierta o el proceso de innovación abierta que vayamos a tener vaya a tener un resultado provechoso para solucionar esa necesidad que nosotros tenemos. Y esto también va muy ligado, digamos, al tema de cuáles son esos desafíos que nos hemos enfrentado en este proceso, precisamente que tú lo dibujan, digamos, como un rombo de divergencia y de convergencia que hay. Y es que precisamente cuando nosotros como equipo retador estamos trabajando y acompañando a las entidades públicas en todo este trabajo de campo, en toda esta vigilancia tecnológica, el estudio de mercado, pues ahí esos son momentos, digamos, de divergencia y posteriormente tenemos momentos de convergencia ya con cada uno de los equipos retadores para sentarnos a recoger esos grandes hallazgos y esos insights que nos arrojan estas actividades. Y digamos que ahí hay un punto muy importante y es que nos hemos encontrado con diferencias dentro del mismo equipo retador. Nosotros usualmente pues solicitamos o bueno, creemos que es más provechoso tener un equipo que sea diversificado, es decir, que no haya solamente gente de tecnología o solamente personas de innovación, sino que podamos tener diferentes perfiles y diferentes roles
para evidenciar esa necesidad, cómo impacta también a otras áreas, digamos, de la entidad. Y teniendo en cuenta pues que cada uno tiene su rol y que no es lo mismo que yo hable con una persona técnica en cuanto a la necesidad a que hable de pronto con una persona administrativa, pues hemos encontrado a veces como esas diferencias y esos choques que hay cuando volvemos a hacer esos momentos de convergencia. Entonces nosotros lo que hemos implementado, digamos, al interior de mi lab es, así como nos encargamos de alinear este reto con el ecosistema solucionador, pues hacemos un proceso de alineación de expectativas internas con el equipo retador. Y con base precisamente en esas alineaciones, hacemos una priorización de necesidades y de dolores conforme vamos avanzando para que por un lado, pues podamos tener todos desde la orilla retadora un mismo horizonte, tengamos como una misma imagen de a dónde queremos llegar y por otro lado también estemos en la misma página en cuanto a la posible solución que podamos tener. Es decir, estamos de acuerdo en el a dónde queremos llegar y en el tenemos unas nociones, digamos, en cuanto a lo que necesitaríamos para llegar allá, sin estar obviamente cerrados a que tiene que ser sí o sí eso que nosotros estamos buscando, sino también estamos abiertos y dispuestos a escuchar otras oportunidades que tiene el ecosistema solucionador para poder, digamos, resolver esa necesidad específica. Eso que mencionas, Ana, es súper interesante porque creo que si bien en un proceso natural, un proceso general del día a día del trabajo público, a muchos nos puede pasar que tengamos diferencias de visión, en un reto de innovación abierta es aún más importante estar alineados. Yo creo, y también es algo de lo que hablamos mucho con los equipos de las ciudades de GovTech Latam, es que confiamos mucho, no demasiado de lo que deberíamos en nuestras mentes, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, un día trabajamos en un ámbito específico como, yo qué sé, la educación, solemos mucho confiar en que nuestra visión personal del problema es la misma de toda la organización, ¿no? Estamos asegurando que yo como experto técnico en educación sé cuál es el problema y que mi organización comparte mi visión. Y justamente nos falta como ver esas otras miradas de quién está en la ventanilla, quién es el educado, el que imparte la educación, y justamente desafiar esa visión de experto implica muchas veces como más trabajo para las organizaciones y se saltan este espacio de identificación de problemas justamente porque se siente como más trabajo en vez de, como decía Javier, un ahorro, ¿no? De tiempo y de esfuerzo. Súper. Pues bueno, hemos entendido un poco cómo desde Uruguay, cómo ven este tema de innovación abierta, cómo lo están viendo desde Colombia. Ahora vámonos hasta Chile. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo ves este tema? ¿Cuáles ves o has entendido que son como los desafíos de hacer estos procesos de innovación abierta y sobre todo estos procesos de identificación de problemas? ¿Y por qué crees que esto es importante? ¿Nos escuchas, Pablo? Sí, ¿ustedes me escuchan? Sí. Súper, excelente. Hola Jimena, hola Valeria, hola a todos y todas, muchas gracias por este espacio. Tengo una breve presentación de apoyo para ir respondiendo un poco a las preguntas que Jimena planteó, eh, sin antes poder, creo que ahí ya está en modo pantalla completa, contarle un poco quiénes somos. Somos el laboratorio de gobierno, nos dedicamos a hacer innovación pública para las personas en el estado de Chile. Y dentro de las temáticas, obviamente, que tocamos y que hoy en día estamos tratando de enfrentar de mejor manera para el Estado, es lo que planteaba Jimena de la innovación abierta. Tenemos un historial un poco trabajando en esta temática, pero hoy en día tenemos un programa muy en particular que es el que les quiero contar en unas breves láminas más adelante. Pero un poco para que nos conozcan y entiendan la lógica en la cual nosotros nos movemos hoy en día, somos la agencia del Estado que apoyamos la transformación del mismo y la implementamos a través de una agenda de modernización con un modelo de innovación pública. Y para esto tenemos tres servicios, que son las tres áreas que de frente a la ciudadanía damos cuenta de cómo poder avanzar en estas materias de innovación pública. Por un lado, y ahí en color amarillo ustedes ven a ACTIV, que es la consultoría, el área de consultoría que se dedica a resolver problemas públicos con metodología de innovación y así también dar respuesta a las mismas problemáticas que en distintos sectores, distintas instituciones nos indican que necesitan apoyo. Todo esto obviamente por capacidad limitada, no podemos abordarlos todos de la mejor manera posible, nos gustaría poder hacerlo, pero obviamente en base a la agenda de modernización que tenemos hoy en día desde nuestro ministerio, también vamos priorizando las necesidades.
Por otro lado, en naranjo, ustedes ven ahí al índice de innovación pública, que es el servicio de medición y generación de capacidades para innovar en instituciones públicas, la cual se dedica a hacer un diagnóstico, acompañamiento y medición de cuáles hoy en día las capacidades instaladas en servicios públicos para poder enfrentar la innovación. Y en tercero, color azul, el espacio que yo represento el día de hoy es la red de innovadores públicos, que es el espacio de entrenamiento y generación de capacidades para innovar en persona, en las cuales conectamos, entrenamos y visibilizamos también al individuo, a la persona como agente de cambio en una institución. Y transversalmente contamos con un área de comunicaciones y un área de análisis jurídico financiero, que son los que nos dan todo el soporte al laboratorio. Y para eso desarrollamos también dentro de nuestra labor proyectos colaborativos con instituciones con un enfoque incremental y con base en la experimentación a través de esta metodología. ¿Y por qué la toco acá? Porque es la metodología que hoy en día nosotros desarrollamos para instalar las capacidades en las instituciones públicas en base a, obviamente se inspira y se basa en el diseño de servicio, en el design thinking, y el ojo que nosotros ponemos también, comparto con lo que han dicho los panelistas anteriores, empezar desde una fase de exploración institucional, entender el contexto en donde hoy en día el problema se está desarrollando, para desde un problema inicial tratar de pasar a transformarlo en un desafío, en un reto de innovación, pero investigar bien el problema. Nosotros tenemos que descubrir, definir, identificar realmente si el problema que hoy en día está definido es realmente la causa o hay una causa basal, una causa anterior, que nos dé cuenta de que a lo mejor el problema que estoy viendo hoy en día no es la raíz principal, sino que es otra, y es esa la que tenemos que abordar. Entonces, trabajar con usuarios, el entender sus necesidades, el poder invitarlos a ser parte de la colaboración es muy necesario en todos estos procesos desde que tenemos un problema inicial hasta que lo transformamos en un desafío o reto de innovación. Para así pasar por las siguientes fases, una de diseñar la solución. Aquí nosotros promovemos no enamorarnos de las soluciones, sino que enamorarnos del problema, y por eso es muy importante tener esta etapa exploratoria inicial, esta fase uno, sin tener una solución prevista, sino que entender la causa y entender por qué se generan estos problemas y los efectos, obviamente, que desarrolla, para después pasar a una etapa de buscar soluciones, en donde podemos idear, prototipar y testear y evaluar también si estas son las mejores alternativas según los recursos disponibles y el impacto que se pudiera generar. Y ya finalmente tenemos otras dos fases que tienen que ver más con cuando ya tenemos una solución validada a nivel de prototipo, poder desarrollar pilotos, evaluarlo y ver si esto ya está lo totalmente madurado para ponerlo a una mayor escala y transformarse como política pública dentro del Estado a través de su implementación de la solución. Y hoy en día, uno de los programas en los cuales nosotros trabajamos como laboratorio de gobierno para poder apoyar el desarrollo de estos desafíos, de estos retos de innovación, es un programa que se llama Desafíos Públicos, y ahí compartimos nombre con lo que presentó Javier. Tenemos el nombre de Desafíos Públicos, es un programa que se da de manera anual y que no lo hacemos solo como laboratorio de gobierno, sino que lo hacemos en colaboración con otras instituciones. Pero como foco principal, este programa tiene la lógica de apoyar a organismos del Estado a que puedan encontrar soluciones a problemas que son de interés público, pero que además, por estos momentos que requieran investigación, desarrollo o desarrollo tecnológico en particular, y que para que estos puedan ser resueltos a través de este programa y obviamente así generen un impacto positivo en todo el desarrollo económico, ambiental y social que tenga nuestro país. Eh, el equipo de desafíos públicos se compone de 3 instituciones. Este programa está liderado hoy en día en el Estado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, quienes son los coordinadores generales del programa, y después les voy a mostrar las etapas para que entiendan más cada una, pero ellos están a cargo principalmente de la etapa número 1, que es la definición y levantamiento de problemas que sean de interés público, y ahí se hace una convocatoria abierta a todas las personas que quieran postular, lo hagan, y después a través de un proceso de selección se determinan cuáles son las que pasan a este programa más en específico. Nosotros como laboratorio de gobierno nos dedicamos a la transferencia de capacidades a estos equipos institucionales en la etapa 2, en donde les enseñamos y los acompañamos para que puedan descubrir y formular el desafío de innovación a través de diversas técnicas. Y finalmente, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que es la NID en Chile, se encargan de la etapa 3, que es el lanzamiento de los concursos de innovación abierta, y la etapa 4 final, que es el desarrollo de las propuestas de solución. Entonces, gráficamente, esto se ve así en etapas, en fases. Aquí están cómo se han diagramado en fechas para este año. Entonces tenemos la etapa 1, que es la definición del problema de interés público, en donde obviamente se levantan las problemáticas que requieran I+D o desarrollo tecnológico en el país, y se hace una búsqueda y convocatoria a mandantes públicos, es decir, a entidades del Estado que tengan un problema, y se les invita a través de un formulario de postulación, de una plataforma,
que puedan plasmarlo ahí para que pase por un proceso de selección según una rúbrica, obviamente, que está determinada. Las iniciativas que pasan, que generalmente son 4 a 5 instituciones, pasan a la segunda etapa, que es de descubrimiento y formulación del desafío. Es decir, nosotros como laboratorio tomamos a estas instituciones que vienen con un problema muy basal para que puedan profundizar la problemática y definirlo a través de la metodología del descubrimiento y la investigación en un desafío de innovación y quede como un reto propiamente tal. Y esto permite así también, durante este proceso, elaborar una guía técnica, que es la que posteriormente todo el ecosistema va a conocer para poder ampliarlo y aperturar los concursos de innovación abierta. Nosotros consideramos que esta etapa es fundamental por un problema porque nos permite desarrollar capacidades en el Estado, en personas que posteriormente a este programa, disculpen, van a seguir con esa capacidad instalada y van a poder seguir levantando desafíos en su institución, pero además también porque genera la importancia de lo que comentábamos anteriormente, de entender bien el problema, investigar con usuarios, que hagan trabajo de campo, que también puedan tener la claridad si realmente la causa, el problema con el cual ellos se están presentando es realmente el problema o hay una causa anterior, hay un origen que no está determinado y obviamente hay que abordarlo antes del problema con el cual nos presentamos. Y finalmente, la etapa 3 y 4, que están a cargo, como les comentaba, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, se encarga de buscar la solución de los desafíos de innovación a través de la fase 3, que es la etapa 3, que es la de lanzamiento de concursos de innovación abierta, y ahí se convoca a innovadores e innovadoras a resolver desafíos de innovación del ecosistema completo, academia, startup, sector privado, que tengan este interés y finalmente, cuando ya se adjudican los recursos y en base, obviamente, al proceso de postulación, se desarrollan las propuestas de solución para el desafío de innovación, en donde se entrega financiamiento y orientación, evaluación, también avance de las soluciones, también y ahí generan soluciones empaquetadas a través de diversos periodos de tiempo también para ver después cuál ha sido su efecto. Eso en general como la estrategia más en detalle de desafíos públicos. Ahí desafíos públicos ha tenido estrategia de trabajar transversalmente con muchas instituciones, con desafíos como, por ejemplo, cómo impactamos en el desarrollo de las líneas de transmisión eléctricas en el país, temas que hoy en día se están trabajando, cómo podemos mejorar o cómo podemos desarrollar tecnología para el estudio de la pesca en el país. Entonces, dependiendo de la institución, el desafío que se desarrolla, obviamente, se va generando este vínculo. Actualmente tenemos cinco versiones del programa, entonces también ya hay un backup de varias instituciones que tienen el desarrollo. Y solamente para cerrar, solo comentarles que también el desafío que hoy en día estamos teniendo en Chile es que estamos trabajando en un reglamento de una nueva ley de compras. Y nosotros no estábamos con una compra pública de innovación. ¿Nos escuchas? Ahí sí, disculpen, se me pasó a cerrar el micrófono, pero solamente comentarles que nosotros desde el año pasado se actualizó nuestra ley de compras, la cual tiene un periodo definido para poder entrar en vigencia. Por ende, hoy en día estamos trabajando en un reglamento para poder aplicar esa ley de manera mucho más operativa. Y esta ley de compras públicas incorpora la innovación como un proceso para poder desarrollarlo. Entonces, tenemos que ver ahí, nosotros como laboratorio, va a requerir etapas de identificación claras de problemáticas antes de ser lanzadas como convocatorias al mercado, y nosotros como laboratorio ahí nos estamos preparando para ver cómo estos aprendizajes que hemos tenido en desafíos públicos como programa lo vamos a extrapolar también a todo el Estado, a todas las instituciones, y cómo también transferimos capacidades para que la definición del problema y obviamente el desarrollo del desafío de innovación sea necesario y transversal para todo el Estado. Súper de acuerdo, Pablo. Y creo que entre los tres panelistas recojo como algunos puntos en común, ¿no? Entonces, por supuesto, estas metodologías buscan, y principalmente esta fase de identificación de problemas, buscan entregar unas capacidades justamente para, decía Javier, como fragmentar, trocear los problemas y entender muy bien en dónde queremos enfocarnos. Muchos de ustedes decían que en tu caso, Pablo, tienen como una exploración institucional. Sé que en el caso de Impulsa también y en el caso de Ani también tienen un momento en donde se sientan a entender quiénes van a sentarse o quiénes van a ponerse a trabajar en este proyecto y sobre todo en tener esas personas correctas para alinearlas, como bien decía Hanna, en un fin común que es desarrollar este reto. Pero también hay nombres comunes, desafíos públicos, etapas comunes. Me llamó muchísimo la atención también del laboratorio de gobierno que
no solo tienen la etapa de definición y prueba y testeo de la solución, sino también una etapa de implementación, ¿no? Eso requiere también un esfuerzo gigante, supongo, por parte del laboratorio de gobierno para entregar no solo esas capacidades de definición, sino también de implementación y sobre todo entender que esto ya, y lo hablamos en las conversaciones previas con todos los panelistas, que esto ya empieza a formarse como una onda, una rueda mucho más grande, en donde se empieza a generar cambios en la institucionalidad, ¿cierto? Entonces, nos contabas en Chile la ley de compras, en Colombia usamos la CPI como una guía para incluir innovación en el gobierno, y Javier nos contaba anteriormente justamente que están en ese proceso de tocar la puerta de las instituciones para poder modificar su ley y permitir que estos nuevos proveedores o estas nuevas soluciones de diferentes niveles de madurez puedan entrar a las administraciones públicas, puedan ser contratadas, compradas por las administraciones públicas y justamente que al final haya más innovación en el sector público. Vamos a ir cerrando con una pregunta caliente, una pregunta rápida. Vamos a tener un solo minuto para responderla. Entonces, voy a empezar contigo, Hanna, y es justamente que me digas, ¿cuáles serían entonces, después de todo esto que escuchamos, esas 3 características que te debería tener un reto o un desafío bien formulado? Un minuto. Wow, un minuto, listo. Bueno, pues hay muchas, pero yo creo que de pronto la que más se me ocurre acá es el qué, el dónde y el para qué. Entonces, en el qué, pues es como, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál es la acción que voy a cumplir, ¿no? El dónde es de pronto cuál es esa situación que tengo que intervenir. Y el para qué, pues es ese impacto, digamos, que busco, como por qué es importante atender este reto y cuál es el beneficio o el valor agregado que va a tener esta necesidad cuando ya esté atendida. ¿Cumplí el Lo más. minuto? Ay. Perfecto. Ahora voy contigo, Javier. Bueno, ¿cuáles serían esas 3 características de un reto bien formulado? Aunque ya nos diste un poquito como esa, ese sneak peek de esas respuestas. Exacto. Solamente como para reforzar el mensaje, por un lado, que sea relevante estratégicamente para la institución y para los usuarios y las usuarias que utilizan nuestro servicio, eso es clave. Después que sea específico y claro, como veíamos, enfocado únicamente en el problema y no en la solución, si no, no tendría sentido este proceso de innovación abierta. Y finalmente, que pueda ser medible y alcanzable, generando metas que sean realistas y factibles. Eso como los 3 puntos que entendemos que son claves y que de alguna manera refuerzan el mensaje que mencionábamos al principio. Lo máximo, hasta con ayudas lúdicas y todo. Y Pablo, cierras tú. ¿Cuáles serían esas 3 características de un buen desafío? Súper. Yo creo que lo que comentaba un foco en el problema y sus causas, no enamorarnos de la solución de manera previa, sino que enfocarnos en el problema y buscar realmente el origen de esa problemática, la raíz. También tener una flexibilidad sobre lo que pueda resultar finalmente del problema reformulado para trabajar, ya que puede ser que no fue, es lo mismo que pensábamos antes y eso también tenemos que tener la flexibilidad de cambiar un poco el paradigma. Y finalmente desarrollar las capacidades y competencias para realizar una adecuada investigación transversalmente en todo el Estado y ahí es necesario también que el compromiso que todos los servidores públicos y servidoras públicas podamos tener en aquello y ahí los laboratorios de innovación creo que tenemos un desafío importante. Lo máximo. Mil gracias a los 3. Voy a retomar algunas de las preguntas que nos han dejado en el chat. Para Javier tenían una sobre, nos pregunta Patricio Moyano, Javier, ¿qué acogida ha tenido el kit en funcionarios y funcionarias públicas y si han tenido que dirigir o llevar adelante un proceso de cambio cultural o, por ejemplo, una evangelización para persuadirlos a usar esa herramienta? Bien, la verdad que ha tenido muy buena acogida, son más de 90 funcionarios y funcionarias de las administraciones públicas que han aplicado este kit para poder trabajar en la identificación de estos problemas. Más allá de, obviamente, el kit como herramienta base, lo que tiene que ver con la sensibilización es algo que es un trabajo totalmente transversal y que sí lo hemos tenido que hacer, lo seguimos haciendo y lo seguiremos haciendo porque claramente el tema de innovación pública, de cambiar la cultura, de la forma en la que trabajan naturalmente las organizaciones del Estado, por lo menos en Uruguay, es una cultura que no está tan cercana a este tema, por lo tanto, trabajar en la sensibilización a través de charlas específicas, instancias de eventos donde se puedan conocer experiencias a nivel regional e internacional y otro tipo de acciones, más allá desde la propia práctica con proyectos específicos, es clave y fundamental para nosotros. Súper.
es desafiante el cambio de mentalidad y justamente hay que trabajarlo constantemente. Por acá, Joaquín Santuber le pregunta a Hanna, ¿qué ejemplos de retos o de formulación de retos podrías compartir con nosotros? Listo. Bueno, pues digamos que partiendo de estos tres componentes que les di así a mansalva un poco, de el qué, el dónde y el para qué, pues nosotros hemos tenido varios retos. Les voy a dar de pronto uno que no está como enmarcado bajo lo que es GovTech como tal, porque pues en eso se centra el laboratorio, pero digamos que les puedo leer acá una de las preguntas. Nosotros formulamos los retos como preguntas, ¿no? Porque al final, pues la solución es la respuesta a esa pregunta. Entonces aquí encontré uno y es cómo ampliar la capacidad de atención. Entonces ahí está el qué y es ampliar la capacidad de atención. El en dónde, que es en este caso en servicios de telesalud, autodiagnóstico y atención virtual. Y el para qué es para mejorar la atención de personas en zonas pues vulnerables que están en etapas de prenatalidad, natalidad y posnatalidad, que obviamente pues no pueden acercarse, digamos, a un centro médico. Em, entonces, pues digamos que ese es el ejemplo que te puedo dar en este momento, pues así como para que también el resto de los panelistas, bueno, Pablo pueda ya pasar a contestar la siguiente. Sin embargo, pues yo les puedo dejar por acá en el chat colocados todos los retos que hemos atendido, que tenemos más de 39 retos atendidos bajo mi lab, donde pueden encontrar, alguien se me coló, donde pueden encontrar todas esas preguntas y todas las etapas, pues que efectivamente surtimos bajo cada uno de los retos. Maravilloso. Y justamente ahí uno tiene una plantilla de 30 ejemplos para comparar con sus retos en cada una de nuestras instituciones. Listo, súper. Y Pablo, Graham Butter o Butter nos hace dos preguntas. Entonces, la primera pregunta es, entonces, ¿se debe entender que todo se debe contratar afuera y no generar las competencias dentro de las instituciones? Y muy relacionado con eso es que algo común es que se contrata a un externo, este viene, resuelve el problema, pero nadie dentro de la institución aprende y al final como que la solución muere. ¿Cómo han afrontado eso desde el Laboratorio de Gobierno, Pablo? Una Súper. grande. Bueno, como les comentaba, nosotros como Estado ahora estamos trabajando el tema de la compra pública e innovación, entonces hemos tenido que ver esto, cómo no muere en la búsqueda de soluciones en base a desafíos, instalando capacidades en los servicios públicos. Nosotros como laboratorio tenemos dos áreas de desarrollo de capacidades, una en organizaciones, que es el INDIP, y una en personas, que es la red de innovadores públicos, que les dejé también ahí algunos recursos en el chat como diversos materiales que generamos. Tenemos diversos programas de formación, tenemos diversos recursos de aprendizaje, en donde obviamente vamos instalando las capacidades en las personas para que ellos sean los agentes de cambio y sean los encargados de poder eh, buscar las soluciones que sus instituciones requieren para enfrentar estos desafíos públicos complejos. Hacemos guías de desarrollo como permitido innovar, dejé una de innovación abierta ahí en el chat para que la puedan descargar, pero tenemos una también de cómo facilitar espacio a través de la innovación pública, cómo desarrollar proyectos, cómo generar proyectos de ciencia de datos en específico. Entonces eso también a nosotros nos permite un poco descentralizar las capacidades para que estén en todos los territorios, pero sí también tenemos una plataforma que es la red de innovadores públicos, que también la dejé en el chat. Hoy en día lamentablemente requiere DNI nacional para entrar, pero obviamente tenemos acceso y formas para que de manera internacional puedan ingresar a través de algunas cuentas que podemos tener. Entonces también dejé el correo para quien quiere ingresar lo pueda ahí desarrollar. Porque también tenemos programas que nos van conectando con las problemáticas, con los problemas públicos. Por ejemplo, tenemos una agenda de aprendizaje en donde nos juntamos en este mismo estilo todos los jueves en la tarde a hablar de temáticas transversales en el Estado. Tuvimos una de género, ahora estamos una viendo de calidad de servicio y experiencia usuaria. Prontamente se vienen de COP, compra pública e innovación, inteligencia artificial. Así que también ahí la invitación a que conozcan lo que estamos haciendo, puedan ver cómo desarrollamos las capacidades también, porque para que no mueran los desafíos es necesario también que las personas se involucren. Lo máximo. Oigan, gran conversación, nos llevamos un montón de ideas, sobre todo recojo que esto es una estrategia, es decir, esto es una de las muchas maneras de acercar innovación al gobierno. Existen muchas otras como las que mencionaba Pablo, existen estrategias de articulación, existen estrategias de innovación interna, organizacional, entonces esta es una de las tantas y todo debe pensarse como en este modo sistema, ¿no?
muy feliz de llevarme un kit, de llevarme 30 retos, de llevarme herramientas y un acceso a una red de innovadores. Oigan, maravilloso espacio. Entonces, sin más, voy a darle cierre y agradecerles a todos y todas por estar en este momento maravilloso y por compartir con nosotros estos aprendizajes. Les deseo un gran día y nos vemos en una próxima ocasión.